Capítulo 4 de España, Meditaciones y Andanzas. Un alto en el camino. El ideario de Ángel Ganivet. ¿Cómo era el filósofo granadino? Su persona, su don de simpatía, su inteligencia. Breve exposición de las ideas de Ganivet. España y América. Hablando no ha mucho de Ganivet, le oímos decir a un ilustre escritor: no creo que las ideas de Ganivet hayan tenido mucha influencia en España. Luego, repasando los libros del pensador granadino, hallamos en uno de ellos el Idearium, acaso el más hondo, una frase que revela su penetrante sentido de la realidad. Después de llamar ideas picudas a las que incitan a la lucha y redondas a las que inspiran amor a la paz, afirmaba: este libro que estoy escribiendo es un ideario que contiene solo ideas redondas. No estoy seguro de que lo lean y sospecho que si alguien lo lee no me hará caso. Pero estoy convencido de que si alguien me hiciera caso, habría un combatiente menos y un trabajador más. Permítesenos, en este alto de nuestro camino, dedicar a Ganivet la atención que merece. Sus obras tienen inestimadas virtudes. Invitan a meditar en el pasado de España, en las horas de supremacía ideal y material, en la plenitud de su gloria y poderío, y luego, inevitable y rápido, el descenso, el quebrantamiento de las fuerzas, la fatiga. Pero lo que seduce en Ganivet, más que su crítica fría y metódica de los errores y flaquezas, es la visión de porvenir que de sus escritos fluye. La certidumbre en una restauración espiritual, cuando los españoles tengan fe en las propias ideas y no vayan a buscar fuera de sí lo que dentro de sí poseen abundantemente. Mas, antes de seguir adelante, será oportuno saber algo de la vida y de las características de este hombre que, ausente de España largos años, vivió con el pensamiento clavado en ella, manifestación esta la más acabada del patriotismo, agrandado y acrisolado en el infortunio y el exilio. También tuvimos los argentinos un hombre de temple semejante, Alberdi, que durante 40 años de destierro no supo escribir sobre asuntos que no se relacionaran directamente con su patria. ¿Cómo era Ganivet en la vida privada? A través de sus libros el lector se forja la silueta de un grave personaje, de faz concentrada por la meditación, de ojos hoscos que no saben mirar en torno, a fuerza de mirar en su interior acongojado, de boca enérgica y contraída. Puede uno creer en un Ganivet melancólico, pareciéndose en mucho a Larra por el dolor y la misma muerte, para quien la vida no tiene encantos ni alegrías. Y sin embargo, muy otra fue la idiosincrasia de Ganivet, más dulce y más humano, dotado de una exquisita capacidad afectiva y de una cautivadora sencillez de maneras. Para familiarizarnos con su fisonomía moral, recurriremos a su entrañable amigo, Navarro Ledesma, a quien se debe la publicación del Epistolario. Navarro Ledesma, que fue, como se sabe, un enjundioso cervantista, pronunció hace algunos años una conferencia sobre Ganivet, gracias a la cual sacábamos algo sobre su semblante y figura. Escuchemos el tiempo necesario a Navarro Ledesma con respecto a la persona física de Ganivet. Solo diré que la aventajada estatura, el imperio y prestancia del ademán,
la gravedad benigna del gesto, la autoridad y proporción con que la cabeza, pequeña y bien redondeada, descollaba sobre los recios hombros, y la absoluta naturalidad de todos sus andares, movimientos y posturas imponían desde luego a quien le contemplaba por primera vez la firme convicción de que aquel hombre era un hombre único y señero, distinto y desligado en todo y por todo de los demás seres humanos. Mirándole, alguien dijo que se parecía a un antropoide gigantesco, a lo cual respondió Navarro Ledesma que, en efecto, el tipo de ganivet podía ser colocado más allá de los habituales linderos zoológicos. En este caso es fácil darse cuenta de que la ternura y piedad del amigo con frecuencia llegan a las más desmedidas hipérboles, como cuando le llama tipo humano o superhumano de transición, o cuando afirma que si se le hubiese metido el cráneo, aquella caja huesosa tan bellamente modelada hubiera ofrecido un índice cefálico pasmoso. Previendo sin duda que se la ha de tachar de hiperbólico, el apologista se adelanta de esta suerte: no creo desvariar afirmando que era mi amigo un extraño ser precursor de razas futuras en las que por virtud de no sé qué misteriosas selecciones llegarán a condensarse calidades y partes meramente con otras y tipos zoológicos más antiguos y más fuertes. La frente era alta y serena, brillábanle los ojos que eran a la vez audaces y tiernos con la ternura sobrehumana que la naturaleza dio a los bueyes, según la cita, pero tenía un rasgo poco feliz. Rompía la armónica serenidad del rostro, vuelve a decir Navarro Ledesma, una mandíbula inferior que avanzaba con insolente prognatismo, destacando así fuera los labios carnosos de reposada comisura. Aquella quijada saliente, que mucho tiempo llevó acusada, aun con mayor energía por espesa sotabarba a la marinera, daba al óvalo del semblante un aire de testarudez y un aspecto de rebeldía que resultaban no muy simpáticos para la gente de poco más o menos, pero que preocupaban a los hombres reflexivos y que arrebataban a las mujeres, reflexivas o no. Enseguida nos dirá el apologista que toda la persona de Ganivet trasuntaba un algo indefinible que denotaba la presencia de un espíritu superior, de suerte que en donde él se hallaba al punto, hacíase el silencio. Cualidad excepcional y necesaria para ejercer dominio sobre los demás, para ganar voluntades y hasta para imponer normas de lucha. Cuando se viene al mundo con esta cualidad, que no es otra cosa que una gran fuerza moral, rara vez el hombre que la posee escapa a las solicitaciones de la política. Hay una buena dosis de hipocresía, si no se trata de ocultar la propia mediocridad, en quienes pregonan la conveniencia de supeditar los hombres a las ideas. La demagogia igualitaria señalaba los peligros de las personalidades vigorosas que, llegadas al poder, hacían caso omiso de las ideas por las cuales habíase luchado. Sin duda, el peligro es inherente a la humana condición. La vida está llena de peligros, y sólo se trata de evitarlos o atenuarlos en lo posible. Pero ocurre de ordinario que cuando se huye de Sila se cae en Caribidis. Las ideas no tienen ningún valor en estado larval, y cuando se concretan en un ideal o doctrina, de poco sirven sin el hombre que las encarna, sin el espíritu que las traduce, sin la voluntad que se esfuerza por convertirlas en viviente realidad.
Claro está que luego adviene el encanto inevitable cuando se comprueba que en el tránsito de lo ideal a lo real, la idea ha cambiado hasta la sustancia. Poseyendo Ganivet la antedicha cualidad de atracción o don de proselitismo, jamás se le pasó por la mente que él pudiera ser un organizador o director de pueblos. Y ello fue así porque el don de proselitismo no basta sin el temperamento combativo y el gusto de la acción. Cuando los hombres son ganados por la simpatía, hay que saber orientarlos, trazando un camino y concretando un ideal en objetivo de conquista. Ganivet, por el contrario, había nacido para el reposo y la meditación. En la biografía de Navarro Ledesma hay un detalle que nos ha chocado sobremanera. Cuenta que en varias ocasiones viajando Ganivet por España fue tomado por viajante de comercio. Protestamos con energía por más que Navarro Ledesma trate de explicar esto, invocando la innata modestia y la sencillez de maneras de Ganivet. Ello no puede ser porque cada hombre lleva en la frente un signo simbólico que denuncia su género de vida o su preocupación espiritual. Un viajante de comercio puede ser una honradísima persona, pero en ningún caso se le confundirá con un filósofo y viceversa. Pero si nos atenemos al retrato físico que antes nos hicieran, tampoco es explicable la confusión. El imperio y prestancia del ademán, la gravedad benigna del gesto y aquel misterioso influjo que ejercía sin que sus labios pronunciaran palabra, son atributos superiores y delicados. Y así vemos que en todo momento era un fascinador. Refiere el propio Navarro Ledesma que cierta tarde halló a Ganivet, a dos bellísimas mujeres del pueblo, merendando en la proximidad de la plaza de toros de Madrid. Acercándose a una de ellas, con voz que denotaba firmeza, la dijo: «Usted no es de Granada». El rostro de la interpelada inflamóse y pudo leerse en él singular estupor. Luego respondió: «Sí, señor». «Y de Loja», agregó Ganivet con idéntica seguridad. Las mujeres entonces se cambiaron entre sí miradas expresivas. ¿Quién sería este hombre y de dónde nos conoce? Pues también eran de Loja. Las dos mujeres, dice Navarro Ledesma, quedáronse largo rato embebecidas y aleladas mirándole y oyéndole, y aun cuando lo que les dijo era cosa enteramente metafísica, y no menos alquitarada y espiritual que lo que dijo a Platón, Diótima, la forastera de Mantinea, ellas lo comprendieron todo, y cuando acabó de hablar, yo os aseguro que ambas estaban enamoradas de él. «¿Pero cómo supo usted que yo era de Loja?», insistió la buena mujer antes de que Ganivet se alejara, a la cual respondió: «Que era usted de Loja lo conocí en el acento con que me contestó». «Sí, señor». «Y que era de Granada, en la manera de partir el pan». Ganivet, que en catalán y en añejo castellano quiere decir cuchillo, aludiendo a su nacimiento en Granada, llamábase a sí mismo espíritu destructor salido de las cuencas diluviales del Dauro. Doctorado en Derecho y en Filosofía y Letras, acreció su condición de manera considerable, y para darse el gusto de leer a cada autor en su idioma nativo, aprendió el griego, el latín, el sánscrito, el árabe, el francés, el inglés, el italiano, el alemán, el sueco y el ruso. Su familiaridad con las cosas helénicas fue tal que aspiró a ser profesor de griego, para lo cual tuvo que asistir a un concurso y vérselas con un helenista que se recitaba de memoria el texto griego de la Ilíada y la Odisea. El fracaso, pues la cátedra se la llevó el otro, no le llenó de rencor ni de amargura. Por el contrario, supo consolarse diciendo:
La verdad es que no sabe el favor que me ha hecho, porque ¿cómo será posible amar a Homero teniendo que analizarlo y traducirlo a diario en clase? Tanto valdría estar casado con la Venus de Milo. Sin alicientes en su patria, la abogacía le desagradaba tanto como la política, Ganivet se puso a transitar por los caminos del mundo. Deambuló de aquí para allá, adaptándose admirablemente en todas partes, aun en los climas más ingratos. Fue cónsul de España en Bruselas, en Amberes, en Helsingfors, en Finlandia y en Riga, donde murió el 29 de noviembre de 1898 por los ojos de una mujer. Triste el destino el del hombre que al influjo de su palabra encendíanse de amor los corazones femeninos. Hubo un corazón que se resistió, que fue insensible a las seducciones que llenaron de encanto a la otra, la muy humilde y garbosa mujer de Loja, la que con tanta gracia supiera partir el pan. No han envejecido las ideas de Ganivet. Algunas de sus páginas tienen una frescura tal que se dirían escritas ayer para los acontecimientos que se suceden hoy dentro y fuera de España. Este constante remozamiento es seguro indicio de que el escritor supo hacer frente a la realidad ahondando en ella, y además que esa realidad no ha variado sensiblemente, permaneciendo casi estacionaria. Y ahora vemos cómo Ganivet, al considerarse a sí mismo como un espíritu destructor, incurrió en un rasgo de modestia, pues todo su idearium nos revela la existencia de un espíritu constructor. Adentrando con suma sagacidad en la historia de España, peregrina libremente por ella, mirando y pesándolo todo, pero sin alterar para sus teorías el íntimo sentido de los acontecimientos. Por ejemplo, siendo liberal, es de opinión que en España no hay un hereje que levante 2 pulgadas del suelo. Reconoce que España es una nación católica y que, más que ninguna otra, se halla fundida con su ideal religioso. Y por muchos que fueran los sectarios que se empeñasen en descatolizarla, no conseguirían más que arañar un poco de corteza de la nación. ¿Acaso algún espíritu suspicaz, sectario, mejor dicho, dude del liberalismo de Ganivet cuando éste se propone demostrar que es un error con apariencias de verdad que los pueblos protestantes hayan alcanzado un mayor nivel cultural que los católicos? Cita en apoyo de su tesis el caso de Bélgica, país más católico que España y en donde la cultura se ha desarrollado hasta el extremo de que los analfabetos existen con un ínfimo tanto por ciento, 2 o 3, al igual de la reformista Alemania. Pudo citar para establecer el contraste el caso de los Estados Unidos, que es, desde el punto de vista de las ideas generales, un país que no ha llegado a la cima. Nada de esto quiere decir que el catolicismo sea mejor que el protestantismo. Nadie como Ganivet conoce a fondo la flaqueza del catolicismo. Esa flaqueza, más que en el hermetismo dogmático, está en el embotamiento que produjo a algunas naciones, principalmente a España, el empleo sistemático de la fuerza. A la larga es siempre más estéril porque destruye la fe misma que se pretende defender. Este postulado, que es la esencia misma del liberalismo, es igualmente aplicable a los dogmas religiosos y a los dogmas revolucionarios. La fuerza lleva en sí un virus de descomposición. Pero la religión, nos dirá después Ganivet, con ser algo muy hondo, no es lo más hondo que hay en una nación, porque la religión cambia mientras que el espíritu territorial subsiste. El territorio crea un espíritu permanente, invariable, el espíritu territorial. Y del mismo modo que hay continentes, penínsulas e islas, hay también espíritus continentales, peninsulares, etc.
Las definiciones que Ganivet hace de cada uno de estos espíritus dan buena cuenta del ingenio del escritor, aunque le sea discutible la paternidad, pues la doctrina que se funda en el ambiente geográfico como factor psicológico decisivo y único de un pueblo o de una raza tiene más edad que Ganivet. Pero no importa, Ganivet ha definido admirablemente las características del espíritu territorial. Los territorios, dice, tienen un carácter natural que depende del espesor y composición de su masa y un carácter de relación que surge de las posiciones respectivas, relaciones de abstracción, de dependencia o de oposición. Una isla busca su apoyo en el continente, del que es como una accesión, o reacciona contra el continente si sus fuerzas propias se lo permiten. Una península no busca el apoyo, que ya está por naturaleza establecido, y reacciona contra su continente con tanta más violencia cuanto más distante se halla del centro continental. Un continente es una masa equilibrada, estática, constituida en foco de atracción permanente. He aquí claramente definido el principio étnico de Ganivet, basado en los sentimientos que emanan de la tierra. La nación insular típica es Inglaterra y Francia la nación continental. España, por el contrario, siendo por antonomasia la península, se acerca más que ninguna otra a ser una isla. Los Pirineos, escribe Ganivet, son un istmo y una muralla. No impiden las invasiones, pero nos aíslan y nos permiten conservar nuestro carácter independientemente. Llegamos ahora a lo que, a mi ver, es el pensamiento fundamental de la obra de Ganivet, es decir, que la grandeza espiritual y material de España habría sido incalculable si, terminada la reconquista, se hubieran concentrado las fuerzas y se hubieran aplicado a dar cuerpo a los ideales nacionales. Si la fatalidad histórica, observa Ganivet, no nos hubiera puesto en la pendiente en que nos puso, lo mismo que la fuerza nacional se transformó en acción, hubiera podido mantenerse encerrada en nuestro territorio, en una vida más íntima, más intensa, y hacer de nuestra nación una Grecia cristiana. De aquí en adelante Ganivet seguirá insistiendo en el mismo principio, admitiendo la importancia que tiene la acción por medio de la fuerza, pero asegurando enseguida que es más importante aún la acción ideal de una raza. ¿Cómo se alcanza esta acción ideal? Dice, cuando se abandona la acción exterior y se concentra dentro del territorio toda la vitalidad nacional. Este es sin duda el postulado más profundo de Ganivet. A los que pretenden que no hay poder sin fuerzas militares y navales, les contesta que una nación no se impone solo con eso. De nada sirve la fuerza sin un acervo de ideas capaces de circular por el mundo y realizando la más bella de las supremacías, la de los espíritus. Para triunfar e imponerse tampoco basta el instinto de conservación. Para Ganivet, toda nación debe poseer un sentido sintético que le permita distinguir lo pasajero y lo fugaz de lo esencial y permanente. Pero con Felipe II desaparece de España ese sentido sintético y desde entonces la nación vive gracias a su instinto de conservación. Y los gobernantes son de opinión que la fuerza política se mide según la extensión del territorio. La fuerza política es decisiva cuando el territorio es extenso, y a la inversa. Estima Ganivet que aún hoy se admite como buena la idea de que el engrandamiento ha de venir del exterior, y que la fuerza está en la cantidad, en la extensión del territorio.
En más de una ocasión dirigió Ganivet su pensamiento a los países americanos de habla española. Su hispanoamericanismo es el más sano, el más inteligente, el más optimista. Consideraba que la idea de fraternidad universal es utópica. Solo es efectiva y real entre hermanos. Pero aún entre hermanos las relaciones deben cuidarse. La desconfianza, la prevención, el alejamiento conspiran contra la fraternidad. Las naciones que son hermanas por la tradición y la sangre pueden convertirse en recelosas enemigas por la acción de las aduanas proteccionistas. Con su agudeza habitual, desentrañó Ganivet las verdaderas causas del alejamiento que existe entre España y las repúblicas hispanoamericanas, y para acortar esa distancia llegó a proponer que entre España y aquellos países las relaciones no se rigieran con los principios del derecho internacional. Al contrario, se deberá de rehuir sistemáticamente todo acto político que tienda a equiparar dichas relaciones a las que España sostiene con países de diverso origen. Y agregaba que hay un derecho interfamiliar para las naciones que han nacido del mismo tronco. Es el idealismo más puro que un pensador haya podido cerebrar y columbrar. Y así es como sobran los motivos de veneración para quien nos supo mirar con una mirada tan larga y cariñosa. En estas horas de crisis de todos los valores, me ha parecido oportuno reavivar una llama en torno de este nombre y de esta obra. Ganivet fue un sembrador, pero su semilla no ha germinado todavía. ¿De quién será la culpa? ¿Esa semilla ha caído en la tierra o en el mar? Esperemos, y entre tanto, honremos a Ganivet.